Aquí comienza La Señal. Encontrando el camino. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Señal, este espacio de comunicación para toda la familia. Una noche realmente espectacular, bueno, el clima un poco enrarecido, pero bueno, en definitiva una noche espectacular. Estamos hoy compartiendo una emisión muy pero muy especial de nuestro programa La Señal. Hoy estamos en, nuestro espacio de entrevista, porque hoy tenemos un tema muy particular para tratar, pero antes de nada quiero dar las buenas noches a todo el resto del equipo que está aquí con nosotros y a quienes co-conducen, así que buenas noches Leonardo, buenas noches Horacio y también a nuestro invitado Carlos en esta noche. Muy buenas noches Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de 100.1, la emisora de FM más potente del centro del país, compartiendo con ustedes en esta noche esta oportunidad para comunicarnos, para hablar acerca de la realidad que afecta a nuestra gente y cómo podemos ayudar de alguna manera haciendo algo bueno. Buenas noches Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido también para ti. Buenas noches a toda la audiencia de La Señal Camino. Hoy estamos agradecidos a Dios por un día más que podemos estar aquí con esta entrevista tan particular, tan especial, y realmente agradecidos de que Carlos esté aquí con nosotros para compartirnos varios datos, ¿no?, que tienen que ver con el Día Nacional de Prevención de Suicidio, que fue hace poquito, el 17 de julio. Todo lo que significa eso, vamos a compartir datos, vamos a hablar sobre justamente salud mental y sobre todo lo que este tema tan delicado e importante significa. 22 horas, 7 minutos, 9 grados de temperatura, 87% de humedad en este momento en todo el centro del país. Bienvenido Carlos, buenas noches, un gusto tenerte con nosotros acá en la radio. Buenas noches Leonardo, buenas noches a todo el equipo. Desde el comienzo, muchísimas gracias por la invitación, por haberme tenido en cuenta y esperemos esta noche aportar algunas
algunos datos, algunas cosas que hacen a la salud mental y poder colaborar con la población. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, a todos nuestros amigos. Desde ya, Horacio, Pablo, vamos a decirle a la gente cómo se puede comunicar con nosotros, cómo pueden entablar contacto, ¿no?, con el programa. Vamos también a tener al aire algunos teléfonos que le vamos a dejar a la gente para que se pueda comunicar en caso de necesidad del tema del que vamos a hablar esta noche, justamente. Así que, bueno, primero vamos a ir con nuestros números telefónicos, nuestras redes sociales, para que la gente se comunique. Las redes sociales de siempre, ¿no? Usted nos encuentra allí en Facebook y nos encuentra allí en Instagram como jesuseselcamino.uy, jesuseselcamino.uy. Exactamente igual usted pone en su navegador web esta misma palabra, ¿no? jesuseselcamino.uy, y allí va a encontrar, esa es nuestra dirección web también. La iglesia tiene su página web, desde donde aquí a poquito ya estaremos transmitiendo también vía streaming. También estamos transmitiendo vía streaming, valga la redundancia, a través de la fanpage de La Señal Camino en Facebook. Así que podés encontrarnos allí también. Nosotros ya estamos republicando y haciendo que de alguna manera esté girando la información para que puedas vernos a través de la fanpage de La Señal Camino. Y también, por supuesto, podés escribirnos en esta noche y siempre, ¿no? No solo en esta noche, sino siempre. Estamos con este teléfono activo donde tú puedes escribirnos a través de WhatsApp al 099 47 40 94. Lo repito por si lo dije muy rápido, 099 47 40 94. Ese es el WhatsApp al que nos podés escribir en esta noche haciendo tu consulta. De repente, ¿no?, empezamos a hablar del tema y te surge alguna duda, alguna consulta en particular que quieras trasladarle a nuestro invitado del día de hoy, al licenciado Carlos Núñez. Y bueno, de repente durante la semana o tenés a alguien que tiene una situación de la que estamos hablando y querés ver cómo le puedes ayudar. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema para poder ayudarte también. Cuando pasan 11 minutos de las 10 de la noche, seguimos haciendo una nueva emisión de La Señal. Y bueno, le mandamos un abrazo y un saludo también al resto del equipo que hoy por algunas razones no puede estar con nosotros acá. Le mandamos un saludo muy especial a María, ¿no?, obviamente, también a Isabela, a Abraham, a Eli. Bueno, les mandamos un abrazo a todos. Y bueno, hoy tenemos, como les decía, un programa por delante muy especial y particularmente hoy tenemos un tema para tratar muy profundo, muy amplio. Por lo cual hemos querido cambiar un poco la dinámica normal que tenemos en nuestro programa, de los espacios y segmentos, y bueno, la mayor parte del tiempo aprovecharla para esta entrevista con nuestro invitado, a quien una vez más le agradecemos su presencia acá. Y bueno, el tema hoy lo hemos titulado Recuperemos la Esperanza. Un asunto tan delicado como lo es el suicidio, como es, bueno, esas situaciones que son realmente muy complejas. La idea es tener eso en mente, ¿no? Recuperar la esperanza y ver que, bueno, tal vez el repunte de un montón de asuntos vienen a causa de recuperar la esperanza. Así que te invito a quedarte con nosotros, tenemos mucho más por delante y vamos a extendernos un poco en el tema del día de hoy, que es Recuperemos la Esperanza. Estás escuchando La Señal. Encontrando el camino. Demos comienzo, ¿no?, a la entrevista del programa del día de la fecha. Recuperemos la esperanza. Hemos llegado, bueno, a esta conclusión y a este título, por decirlo de alguna forma, y hoy tenemos, bueno, la visita de nuestro amigo a esta altura, Carlos Núñez, con el que, bueno, hacía un rato que hablábamos con él por unas cuestiones de producción y demás para estar, bueno, a tono con lo que era el programa de hoy. Y llegamos a la conclusión de que debe ser la tercera o cuarta vez que participa en alguno de nuestros espacios de comunicación, y para nosotros es un honor, y se ha convertido para este equipo de trabajo en una referencia sobre todo en estos asuntos.
Vamos allá, ¿no? Bueno, primero, bienvenido, obviamente. Puedes presentarte una vez más para todos los oyentes porque el público se renueva. Puedes, bueno, contarnos un poco quién sos, qué es lo que estás haciendo y luego ya vamos a adentrarnos en el tema con alguna pregunta puntualmente a raíz de lo que fue la actividad del 17 del mes. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, equipo. Bueno, mi nombre es Carlos Núñez, soy licenciado en psicología. Llevo unos 30 años, sí, este año se cumplen 30 años de que hago trabajo clínico en todo lo que es psicología. Un largo recorrido he tenido. Soy integrante, ¿no? Trabajo en el Ministerio de Salud Pública y en estos momentos me ha tocado coordinar la Comisión Departamental de Prevención de Suicidio. Para mí ha sido un honor que me hayan nombrado. Y bueno, un largo camino sí en lo que es el trabajo con personas, con grupos, con familias, a nivel de todo el departamento, ¿verdad? Muchos años trabajando allí en Montevideo, también en distintos centros asistenciales, como desarrollando la profesión. Y bueno, aquí tratando siempre de llevar un granito de arena donde se pueda hacer algo, ¿no? Por eso estoy más que agradecido de que me hayan invitado a este programa, ¿verdad? Creo que ameritaba porque es un asunto bastante complejo y delicado el que queremos tratar. Y bueno, a propósito de esto, ¿no? Estuviste en días pasados en una actividad importante, ¿no? Una actividad que realmente importante y que debería tener un rol más importante todavía. Y bueno, contanos un poco cuál fue la actividad, bueno, en qué ciudad se realizó y demás. Y bueno, luego adentrarnos ya en los datos, ¿sí? En los datos fríos y duros en los que estamos hoy atravesados aquí en lo que es la República Oriental del Uruguay. Muy bien. Bueno, como ustedes decían, el 17 de julio pasado fue el Día Nacional de Prevención del Suicidio, que todos los años se hace acá en Uruguay, ¿verdad? Y allí en el Ministerio de Salud Pública en Montevideo se hace lo que es el acto, la presentación de cifras, nuevas líneas y acciones a seguir, ¿verdad? Y bueno, mi hermano Alexis y yo fuimos un poco representando acá a Paso de los Toros al Ministerio, ¿verdad? Tuvimos una linda jornada por allí, donde sí, se brindaron datos, como vos decís, bastante fríos, porque son números, pero son números que representan personas, ¿verdad?, que o han intentado suicidarse o se han suicidado. Antes que nada decir que este es un tema primordial en nuestro país y en el mundo, y trabajar sobre esto es fundamental porque digo, ahora cuando vean los datos, mucha gente ya lo sabrá, pero se pueden asombrar, ¿verdad?, la cantidad de gente que se quita la vida por año. Y bueno, sí, ese día se presentó la cifra, no sé si ya las podemos dar o... Sí, me gustaría que pudiéramos ponernos en la realidad de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, antes que nada, siempre el Ministerio da este año, por ejemplo, los datos del año anterior, ¿verdad? O sea que los datos que aportó el Ministerio fueron del año 2024. Entonces, en el año 2024 en nuestro país se suicidaron 764 personas. Una más que el año pasado. Lo que decíamos hoy, hablando fuera del programa, es que sabemos que son muchos más. A veces faltan registros, ¿verdad? O son registrados como suicidio, por ejemplo, puede ser como accidente de tránsito cuando en realidad fue un suicidio, ¿no? En el año 2023 hubieron 763 casos, en el 2024 764, eso representó un 76% de hombres y un 24% de mujeres. Cifras que realmente nos preocupa, ¿verdad?, a todo el mundo, porque digo, uno dice 764 un número, pero son 764 personas que en su momento perdieron la esperanza, ¿no? Algo sucedió así que hubo un quiebre y se perdió la esperanza. De los que están registrados, de los que se sabe. De los que se sabe, exactamente. Porque sabemos que no, faltan muchos datos y las autoridades lo saben. Si se quiere mejorar los registros, ¿verdad? Un poquito en cuanto a las edades, ¿verdad? Hubieron más suicidios. Para empezar ahí, Carlos, sí, vamos ahí ya delineando, ¿no? 76% son varones, sí, y 24% son mujeres. Exacto. Eso habla de una cruda realidad de que la mayoría de las personas que deciden atentar contra su vida son del sexo masculino, perdón. Exacto. En cuanto a los intentos de autoeliminación, personas que hacen un intento y no logran consumar el suicidio, son más las mujeres, que es un 71%. Mira.
Sí, un 71% intentan más las mujeres y un 29%. ¿Cuál es el tema? Es que los hombres usan métodos drásticos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Para hacerlo letales, es feo decirlo, letales. pero más letales. Son Exacto, más letales los varones, ¿no? sí. Sí, claro. Y por eso, pero en realidad se suicidan más los hombres. Ujú. Y tenemos una realidad que generalmente es en el medio rural, en la campaña solitaria, ¿no? Más los hombres. Entonces, eso da mucho que hablar también, ¿no? Sobre la soledad, tal vez, Exacto. que las personas sienten. Exacto. Sí, Bien, sí. te interrumpí ahí en el camino que ibas a hablar de las edades. Exacto. Un poco para ver las franjas etarias, ¿no? 2 franjas etarias fueron las de más cantidad de suicidios. Es entre las edades entre 20 y 24 años, Súper jóvenes. ¿sí? Y después de 80 a 87 años. Los dos Como jóvenes. los dos polos, ¿no? Los dos polos. Dos extremos. Exacto. Esto también da una lectura muy especial, ¿no? Digo, ¿qué está pasando en esas 2 franjas, ¿no? Ujú. Bastante separadas, ¿no? Después, por supuesto, entre medios hubieron muchos también, pero menos cantidades, Ujú. ¿verdad? Eso da como para hacer muchas lecturas, ¿verdad? Sí, claro. Después, en cuanto a departamentos, por ejemplo, en Uruguay, ¿verdad? Algunos, acá estamos hablando de tasas cada 100.000 habitantes, ¿no? Ajá. Cada 100.000 habitantes. El 33 fue el que más personas se suicidaron, con un 39,6 cada 100.000 habitantes. Lo sigue Río Negro, con un 35,5. Después viene Rocha, 34,9. Y en cuarto lugar, Flores, con 34. Tacuarembó, es feo decir por suerte, porque no deberíamos Sí, decir. ojalá que no, ojalá pero que no, está claro. mucho más abajo, ¿verdad? Con un 25,9%. ¿Y cuál sería el que tiene menos intentos en todo el país? Menos números. Acá hay todo un tema, ¿no? Porque vieron que las tasas, si la ciudad es chica, es difícil calcular en tasas a veces, pero los que tienen menos suicidio es Canelones y Montevideo. Claro, porque hay mucha más población, claro. Mucha más población. Quizás los casos sean mucho más, pero las tasas es lo que dan, ¿verdad? Ahora, Claro, promedio. Una cosa interesante es la siguiente, ¿no? Porque estamos hablando de números, a veces los números son un poco fríos. Claro. Pero decíamos recién que la intención de la primera pregunta era ponernos en realidad de lo que estamos viviendo. Ahora, Sí, vamos ¿qué a es lo ir que pasa? a un contrapunto que les quiero decir algo muy importante, porque ahora vamos a entender un montón de cosas. Hay algo que diariamente todos convivimos, que son, por ejemplo, los accidentes de tránsito. ¿Por qué traigo esta colación? Presten atención a lo que yo voy a decir ahora. Los datos relevados, ¿sí?, de accidentes fatales, o sea, que terminaron en muertes en Uruguay en 2024, empardados a los datos que trajo Carlos de suicidio, que también son de 2024, que así es como se mide, siempre un año atrás. Presten atención a esto. Carlos, repetime por favor, ¿cuántos fueron las muertes, o sea, los suicidios que terminaron con la vida de las personas en el último año? ¿Cuántas fueron? 764. 764. Escuchen ahora. Los accidentes de tránsito fatales son algo que vimos todo el tiempo, pasa, es muy duro. Ahora, escuchen. Se registraron en el último año 434 fallecidos por siniestros de tránsito. 434. O sea, fácil hay 300 personas más que se quitaron la vida en comparación a los accidentes de tránsito, que es algo que nos azota. Un poquito más muy de la grave, mitad. es grave. Es un poquito más Entonces, de la mitad. yo quería dar este dato para hacer un contrapunto con algo que todos entendemos y vemos que pasa y que nos azota, como es los accidentes de tránsito. Pero quiero que entendamos que si el hecho de que mueran 434 personas en accidentes es gravísimo, entonces ¿qué tan grave deberíamos entender que es que se nos vayan más de 700 personas porque se quitaron la vida? Esto es importante, Carlos. Me gustaría que subrayemos algo interesante acá, ¿no? Al tener esta comparativa que hace Pablo, uno dice también, comparemos lo siguiente: ¿qué tanta difusión se le da al tema siniestralidad en el tránsito? ¿Qué tanta difusión le damos a la prevención del cáncer, a la prevención del colesterol, de los problemas cardíacos, de los accidentes cerebrovasculares? ¿Y qué tanta importancia y qué tanta difusión le estamos dando a los problemas de salud mental que terminan, lamentablemente, en algo tan trágico como es el suicidio? Claro. Eso está muy bueno, eso, Leonardo, que tú dices, porque en realidad ustedes vieron que todos los días en televisión, en radio, en todos lados, bueno, un siniestro de tránsito, los días, por ejemplo, que son de cardiovascular, otras cosas, todo el mundo sale a la calle, se hacen montones de cosas. Acá, y lo voy a decir, el otro día en el ministerio no llegábamos a 35 personas en el salón de actos. A eso voy. Para todo el país. De todo el país. Eso y la falta Entonces, de conciencia de la sí, gente. el tema es que
cada vez se está abriendo más, pero cuesta muchísimo hablar. Es tabú, de suicidio. ¿verdad? Es algo que nos interpela la vida, Es tabú interpela el un tema. montón de cosas. Cuando hablamos de suicidio, hablamos de salud mental, ¿verdad? Sí, aún, aunque parezca otra mentira, sigue siendo un tema tabú. Eso. Tratamos de esconderla bajo la sombra, ¿no? Ahora para abajo de la alfombra. Porque increíblemente todavía está el mito ese, ¿verdad? De que cuando una persona se suicida, se asemeja como una debilidad, como una cosa. Claro. Nos cuesta asociar lo que es un tema, una enfermedad que tiene que ver con salud mental. Y están otros mitos que yo he escuchado, como la gente que dice que se contagia, que puede provocar una psicosis, qué sé yo, tantas cosas que he escuchado. Hay ¿no? muchos mitos que Disparates. aún hoy están tan presentes todavía. Ajá. Por eso cuando decimos hay que hablar de todo esto para sacar un poco todos esos mitos, todas esas Exacto. cosas. Y esos mitos están presentes en aquellas autoridades que de alguna manera tienen la potestad de hacer algo para ayudar a nuestra sociedad. Bueno, Te hice una pregunta que bueno. Lo mataste. es comprometedora. Por supuesto. Sí, claro. No, claro. yo me he encontrado así con psiquiatras, por supuesto que no voy a dar nombre, ¿no? Ujú, claro. No de este departamento, pero sí de Montevideo, que si nos nombrara sería una bomba. Pero bueno. No, mejor no. Sí, sí, que le- que aún sigue discutiendo, por ejemplo, que la persona que dice que se va a matar no lo hace. Ajá. Yo hablaba con un psiquiatra. justo Como que me minimizando. encontré así. ¿Eh? Como minimizando lo que Claro. la persona está expresando. Exactamente. O todavía está aquello de que el que se suicida es un cobarde o es un valiente. Ajá. Y ojo, muchas personas, grado tanto en facultad, aún siguen trayendo ese mito, ¿no? Se sigue- Ajá. Es increíble, pero bueno. Entonces, ¿cómo podemos llegar a disminuir cifras si aún entre las propias personas que somos profesionales de salud mental, muchas veces tratamos de llevar ciertas cuestiones hacia un costado, ¿no? Sí, de nuevo, minimizarlo, de nuevo lo que Exacto. tú decías, de meterlo bajo la alfombra, de nuevo un poco, bueno, esto no es tan grave como parece, Exacto. para no crear la psicosis y todo lo demás. Pero Exacto. la realidad es que en nuestro país, a ver, tú debes tener más información que yo, pero tengo así entendido que nuestro país está dentro de Latinoamérica en el punto... en uno de los puntos más altos, ¿no? De lo que es este suicidio. Ya con esa cifra No, que nos mencionaste hoy, yo lo teniendo en cuenta los 3 millones de habitantes que somos, me imagino que estamos en un porcentaje bastante alto, ¿no? Ahora salió, yo se lo iba a pasar a Pablo y después no me di cuenta para que lo pudieran publicar. Ujú, Es un informe de la Organización Mundial de la Salud. ujú. Estamos, y lamentablemente, en el 7º lugar en el mundo. En el mundo. En el mundo. Y 7º está lugar en el publicado, mundo. después yo se lo voy a pasar, lo pueden googlear si Ujú. quieren. Es como un ranking que estamos en el 7º lugar en el mundo de cantidad de suicidios. Fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Eso, Fuerte. ¿qué nos está pasando, no? En un país tan chico de 3 millones de personas, Claro. que hay ese sufrimiento humano, ¿no? Que después lo vamos a ver, para que una persona llegue a quitarse la vida, ¿no? Esa falta de esperanza, esa falta de creer en sí mismo. Y una cosa, antes de seguir el programa, en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, cada 20 segundos se está suicidando una persona en algún lugar del mundo. Imaginemos, este programa dura 1 hora. Sí. ¿Cuántas personas se suicidaron en algún lugar del mundo? Nada más que en esta hora, ¿verdad? Y en ese ranking estamos séptimos. En ese rato estamos séptimos. Caramba. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, estamos llegando prácticamente al horario de la media hora de programa. Muy provechoso todo lo que estamos escuchando. Sin duda, durísimo. Durísimo, ¿no? Durísimo. Sí, sí. Tristísimo también, porque es doloroso. Yo me imagino, no sé si hay alguien en la vuelta, ¿no? Que nos esté escuchando en esta noche que no haya tenido que soportar, sufrir, porque si son tantos los que han pasado por todo esto, seguramente que alguna familia de los que nos están escuchando le ha tocado a alguien de la familia enfrentar o un intento o la pérdida de alguien por suicidio. Y nosotros no estamos ajenos, nosotros nos ha pasado también. Y creo que mucha gente está afectada por esto. Es muy doloroso, es muy triste, todo lo que deja detrás, todo el dolor que genera en los que se quedan. Bueno, hay tanta cosa. Y bueno, en la segunda parte del programa vamos a hablar con Carlos sobre cómo podemos ayudar, cuáles son los factores de riesgo, cómo podemos contribuir. Tener ese tip de identificación a esta persona. Creo que tenés 4 o 5 cosas para Sí. compartir, Sí. ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a irnos escuchando un poco de música, algo interesante, una canción que quiero que ustedes presten atención. Es una canción muy linda, con un mensaje muy interesante que habla de la importancia, ¿no?, de la esperanza en el corazón de los hombres. Continuamos, amigos, a través de 100.1 FM, la FM más potente del centro del país, con el programa La Señal, a través
de esta emisora. Usted está sintonizándonos. A todos los que nos están escuchando, un saludo muy especial a nuestros amigos en zonas rurales, a la gente que nos escucha desde su puesto de trabajo, la gente que está trabajando a esta hora, la gente que está haciendo su tarea, cuántos están tal vez conduciendo por la ruta en este momento, sintonizando nuestro programa. Hoy un programa muy especial. Hemos tenido en la primera parte la participación del licenciado Carlos Núñez, que ahora está con nosotros. A los que nos están mirando por redes sociales lo están viendo ahí. Seguramente mucha gente se ha quedado impactada con los números que hemos dado y con algunas cosas que hemos estado diciendo y que pueden ser muy duras para todos los uruguayos, que no nos gusta a veces escuchar lo mal que nos portamos en la vida, ¿no? O no nos gusta escuchar y que alguien nos diga que no estamos haciendo todo tan bien como creemos, ¿no? Y bueno, ¿qué necesidad tiene hoy la sociedad uruguaya de prestar mucha más atención a los problemas de salud mental? Algo que tanto se ha hablado y que tanto se vuelve a mencionar, pero sin ir demasiado profundo. Y uno de los temas que seguramente hay que profundizar y mucho es que hoy estamos tratando nosotros. Queríamos aportar desde aquí, desde el programa La Señal, un granito de arena, aunque sea un pequeño aporte, para ayudar a que la sociedad en general, la gente de Paso de los Toros, o donde quiera que nos estén mirando y escuchando, puedan encontrar una oportunidad para pensar un poquito más y pensar no solo en sí mismos, porque seguramente es algo para preguntarse uno, pero también para ver a quienes nos rodean, nuestra familia, nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a veces incluso gente con la que tenemos que tratar a diario, que tal vez, bueno, uno dice, un comerciante tiene que atender un cliente, está deprimido, está triste. A veces hay que tener un poquito de empatía por la necesidad de los otros. Desde aquí queremos hacer eso, aportar nuestro grano de empatía, de decirle a quienes están pasando por ese sufrimiento mental, doloroso, interior, de sentirse menoscabado, de sentirse que no es nada, que no vale nada, que no le importa a nadie, que desde acá le decimos que a nosotros sí nos importa. Y agradecemos a Carlos que esté con nosotros en esta noche. Y bueno, Pablo y Horacio ahí en la pecera, en los estudios, ahora lo van a llenar con las preguntas que faltan y que él nos pueda contar un poquito acerca de estos temas que habíamos estado hablando en la previa, que eran, bueno, cuáles son los grupos de riesgo, cómo podemos contribuir de alguna manera, y esos puntitos que son unos tips que nos trajo en esta noche el licenciado Carlos Núñez. Bueno, adelante muchachos, ustedes ahí con Carlos en vivo, Y bueno, lo primero, Carlos, tan sencillo como ¿cómo identifico yo que una persona está depresiva al grado de, bueno, tal vez esta persona tome la decisión de quitarse la vida? Porque a veces uno tiene de repente algún indicio, pero te queda la duda de, ¿será tan así? ¿Será que realmente la persona está en un momento tan grave de su vida? Porque en sí, a ver, no sé si es así, pero pido que tú lo confirmes. No siempre tiene que ver con la necesidad económica, por ejemplo. De repente estás tratando con una persona que tiene trabajo, tiene salud, no, por lo menos aparentemente, ¿no? A nivel de lo físico, ¿no? No estamos hablando de lo mental. Y vos decís, ¿por qué la depresión? ¿Por qué? Y será, y yo no quiero vivir más, y de repente, ¿y será que realmente es así? Bueno, ¿cómo puedo identificar yo para después, obviamente, tener la responsabilidad de hacer algo por esa persona, que una persona está teniendo la idea en su cabeza de, o la está desarrollando, de decir, bueno, si no pasa algo que cambie mi vida, me la quito? Sí, bueno, antes que nada, no siempre la depresión, ¿verdad? Es un factor determinante. Hay personas que se suicidan sin estar deprimidas, ¿verdad? Sí, es un factor muy importante la depresión. En una depresión mayor, que se llama, la idea de muerte está siempre, ¿no? Una depresión menor, bueno, no tanto. Sí es un factor muy... Pero una de las cosas importantes de cómo nosotros podemos comenzar, ¿verdad?, a darnos cuenta si tenemos en nuestro lado una persona que puede, antes que nada, decir que el suicidio es un proceso, ¿verdad? No es que yo en este momento esté acá y se me ocurra en este momento me voy a suicidar, me suicido, sino que es una construcción que la persona va haciendo en su mente. Entonces, una de las cosas fundamentales que podemos hacer todos en nuestras casas es ver en la persona que tenemos al lado cómo está emocionalmente, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una persona que hace tiempo ya la hemos visto que no era así y se ha puesto triste o se ha empezado a deprimir, por ejemplo,
o tiene un estrés, o se desanima, se aísla, cosa que no era habitual, ¿verdad? Entonces, primer punto, nosotros ahí ya podemos empezar a prevenir. ¿Por qué esa persona ha comenzado a estar así, ¿no? En ese estado emocional. Puede estar un día callado, el otro... Y eso perdura en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Ya ahí podemos intervenir. Que nada tiene que ver de repente, disculpa que te Sí. interrumpa, con, bueno, tuviste un día malo. No, esto no es porque yo puedo estar triste y está bien estar triste. Yo un día puedo estar mal y está bien estar mal porque es parte de una emoción. Pero ¿qué pasa cuando eso se transforma en un estado, ¿no? Que pasa una semana, 2 semanas y yo vivo acostado, me siento mal? Entonces, la persona que está al lado, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y ya ahí intervenir, no dejarlo como pasar, ¿verdad? Es intervenir ya en ese primer estado emocional, primera cosa. Después, los factores de riesgo que un poco decía Leonardo, ¿no? Y yo me traje anotado algunos porque no me quiero olvidar. Dale, adelante. Acá. Supongamos que esa persona, ¿no? Se está sintiendo mal. Pongamos un ejemplo, una persona que perdió un trabajo, por ejemplo, ¿no? Tiene una familia, en fin, y empezó a mandar currículum y se empezó a sentir mal porque no consigue. Sí, las puertas cerradas, las clásicas puertas cerradas. Entonces, la persona se empieza, su autoestima baja, un montón de cosas, ¿no? Sumado a eso que la persona ya se siente mal, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Sí. Tiene la pérdida de un ser querido, por ejemplo, factor de riesgo, ¿no? Entonces, eso también, algo le está sumando a esa persona, ¿no? O, por ejemplo, la soledad también es un factor de riesgo muy importante, ¿no? El bullying, por ejemplo, en los chiquilines también, es importante. Entonces, ahí ya tenemos no solo el estado emocional, porque nosotros ya pudimos hacer algo, buscar ayuda, o ayudarlo a nosotros. Hay un montón de factores de riesgo que inciden en esa persona. El bullying, por ejemplo, en los chiquilines es algo impresionante, que a veces lo diferencian del acoso, pero a mí me gusta decir que el bullying es un acoso. Entonces tenemos que tener cuidado también en eso, ¿no? Cuando los chiquilines, por ejemplo, supongamos un chiquilín que le encantaba estar en las redes sociales y llegaba y eso, y de buenas a primera no quiso estar más en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? No nos olvidemos que antes, cuando en el caso mío éramos chicos, nos acosaban de repente en el campito. Sí. Ahora se sigue por las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos otra cosa para actuar, ya, también como factores de riesgo, ¿no? Violencia doméstica, abuso sexual, lo más importante que a veces llevan a que la persona pueda tomar decisión, un dolor crónico, por ejemplo, enfermedades terminales. Entonces, ahí dijimos, podemos actuar ya dándonos cuenta de la situación emocional. ¿Cómo está esa persona que tengo en casa? ¿Está triste? ¿No está triste? Eso perdona el tiempo. Si además tiene alguno de estos factores de riesgo, que también puede ser un determinante, ¿no? Que la persona pueda llegar a tomar la decisión, por ejemplo. Después de eso... Sí, adelante, sí, continúa. Tenemos que tener muy presente si la persona nos da alguna señal o no, por ejemplo. Y esto pero es más que importante. Porque algunos son mucho más, algunas personas que ya están en este proceso, en este pensamiento, son como mucho más, pueden disimularlo mucho más que otras, ¿no? Algunos es más fácil porque uno los ve, como decís tú, están en ese estado depresivo, sí. Y está ahí como decir, bueno, esta persona necesita ayuda. Pero hay otros que de repente vos los tratás todos los días, trabajás con ellos y incluso se ríen contigo y sin embargo... ha pasado que de repente, cuando querés acordar, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿En qué momento pasó por su cabeza ese tema? Exacto. De todos modos, algo estaba pasando en esa persona, ¿no? Porque, como decimos, el suicidio es una construcción. Por eso es que, ¿qué pasa? A veces no nos damos cuenta realmente porque no tenemos esa mirada afinada, ¿verdad? Por supuesto que no todo el mundo tiene que ser psicólogo ni nada, pero sí estar presente en muchas cosas. Pero puede pasar, por ejemplo, que la persona nos dé una señal. Una persona que le pasó todo eso, ¿no? O estamos charlando y me dice, a mí me va mal, no sé cuánto, te juro que me gustaría terminar con mi vida o algo así. Y muchas veces... Irme de este mundo, dicen algunos. Muchas veces pensamos que es una pavada que me está diciendo, ¿no? Sí, lo minimizamos. Lo minimizamos. Entonces, cuando una persona nos dice algo de esto, por ejemplo, estaría mejor sin mí, en esta casa estoy de más, si esto sigue así me mato... no quiero vivir más, soy bastante... No tomarlo como algo que nos dijo al pasar, ¿no? Sino que tomarlo muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué me está diciendo esto esta persona, no? ¿Qué me está queriendo decir? O me lo dice por decírmelo, ¿no? Yo creo que a propósito de esto que estás diciendo ahora hay una cosa importante. Uno a veces dice, bueno,
capaz que voy mucho por acá y no será mucho. Yo creo que esto que está diciendo Carlos es muy importante entenderlo de la siguiente manera. Si las personas de repente tienen cambios de patrones en su comportamiento, nos dicen cosas al pasar, uno a veces lo toma como, bueno, pero ¿y si voy muy a fondo con esto y resulta que nada que ver y resulta que no se iba a quitar la vida? Yo quiero ir a un punto importante. Es mucho más preferible ir a fondo y que tal vez no pase. Que no sea nada. Y que no sea nada. Y no lo que está pasando en la sociedad actual, que hacemos muy poco y pasa demasiado. Entonces, nunca va a ser mucho hacer algo por tu familia, Exacto. por un amigo. Vos decís, bueno, y sí, pero no pasó, al final no toma la decisión. Bueno, pero fuiste a fondo. Entonces, a veces uno dice, pero se lo voy a decir a un profesional, habla con fulano. No, Carlos está diciendo algo muy importante. Él no nos está diciendo, esto llevarlo al psicólogo. No, está diciendo, estas cosas las puedes hacer vos. ¿Sí? Y a propósito de eso, nos había dicho en la llamada Sí, anterior del programa, justamente. aquellos 5 tips, ¿no? Aquellas 5 herramientas valiosas para nosotros confrontar este tema. Porque esto yo lo veo como si fuera un ring. Y estamos sobre él y tenemos que pelear con este asunto. Porque o la sociedad le gana terreno a este asunto o este asunto sigue ganando cada vez más terreno como lo está haciendo. Entonces, ¿qué 5 herramientas podés brindarnos a todos? Porque una cosa que decía Horacio al principio, cuando él decía, tal vez tiene dinero y también se quita la vida. Yo quiero decir una cosa que es muy real. Hay muchas cosas en la vida que son exclusivas. Muchas. El auto caro es exclusivo para alguien que tiene mucho dinero. Tirarse a los pies en una marca personal es solo para el que practica fútbol. Ahora, este asunto no es exclusivo. No tiene exclusividad, no tiene franja etaria definida, no tiene clase social. Este es un asunto de todo el mundo. Entonces, para todos, danos 5 herramientas de esas fuertes, contundentes que podamos utilizar para afrontar esto, ¿no? Claro. No, es que justamente las herramientas es esto que estamos hablando. Es esto. Por eso, una herramienta fundamental es saber ver cuando una persona desde lo emocional. Es el darnos cuenta, ¿verdad? El darnos cuenta qué le está pasando a eso. Para eso nosotros tenemos que afinar la mirada, por ejemplo. Yo a veces le pregunto a la gente en algún taller o algo, ¿no? ¿Cómo era la mirada de tu hijo, por ejemplo, hoy antes de ir a la escuela, por ejemplo? O en este momento las personas que nos están escuchando, ¿no? Uh-huh. ¿Se dieron cuenta, por ejemplo, de cómo es la mirada de esa persona que está a su lado? ¿Cómo estaba hoy la mirada? Las personas que tienen chiquillos que van a la escuela, ¿no? ¿Cómo es la mirada, por ejemplo, de su hijo antes de irse a la escuela? ¿Estaba alegre, estaba contento, desanimado? Ya empezar a cambiar eso, ¿no? A cambiar la mirada que tenemos en los demás. Prestar a más atención a las personas de nuestro entorno. Exactamente. En una palabra. Exactamente. Sí, pero básicamente eso, ¿no? Aprender a mirar diferente. Porque muchas veces estamos tan en nuestras situaciones Metido en lo reales, nuestro. Que no miramos a los ojos como debemos mirarnos, simplemente vemos. Y entonces, esa es una herramienta fundamental, ¿no? La mirada. ¿Cómo nosotros podemos mirar? Y yo me las traje acá porque en realidad eran más de 5. Sí, 5 es un decir, Sí, es un número, decir, ¿no? sí. Pero herramientas, eso es fundamental. Otra cosa es importantísimo, escuchar. ¿Cuántas veces nosotros estamos con una persona y vemos que el otro no te está escuchando? ¿No? Yo quiero contarles a ustedes, por ejemplo, lo que me está pasando y el otro me cortó, no sé cuánto. Eso es una importantísima herramienta, el escuchar al otro. Valorar lo que el otro tiene para expresar. Exacto. Aunque a mí me parezca que no es tan importante. Exactamente. Para el otro es muy importante y tiene un valor que puede hasta salvar una vida, ¿no? Uh-huh. Otra cosa muy importante es aprender a acompañar a otro, que no es lo mismo que ayudar, ¿verdad? El acompañar es estar en esa persona que está en una situación difícil y yo estar ahí. Es estar, ¿no? A veces pasan situaciones, por ejemplo, ¿no? De pérdida de un ser querido. A mí, en lo personal... Vamos solo al velatorio, lo siento mucho, Sí, y después... A mí me pasó una cosa personal, ¿no? Que perdí un ser muy querido y por supuesto me sentí muy mal. Y hubo una persona que me acompañó, que estaba sentada conmigo, me cebaba un mate, y eso es fundamental, ¿no? Porque a veces tenemos una persona que está mal, por ejemplo, y vamos y le hablamos, a veces no precisa eso, es simplemente estar ahí. Lo que decimos en criollo, la apabullás al final. Seguro. es estar con el otro. Desarrollar la empatía, que usted lo decía, ¿no? Eso realmente, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Al otro le está pasando algo
Y yo tengo que tratar de comprender eso. No solo de comprender, sino sentir, ¿no? Y algo fundamental es un poco aprender a salir de tanto pensar, ¿no? Y escuchar nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los mensajes que nos manda el cuerpo? Muchas veces vieron que uno piensa mucho, ¿no? Las 24 horas del día prácticamente estamos pensando. O sobrepensamos las cosas. Sobrepensamos, nos damos manija. Pensamos. Y muchas veces el cuerpo nos está mandando mensajes, ¿verdad? A mí me duele el estómago, me siento mal. Entonces es como desconectar un poquito del pensamiento, quedar tranquilo, ¿no? Como hacer una meditación, de repente en el caso de la iglesia, supongo, o hacer una oración, hacer una cosa, conectarse diferente, ¿no? Salir del pensar y conectar con nuestro propio cuerpo, ¿verdad? ¿Qué me está queriendo decir el cuerpo que me está mandando esos mensajes? Y yo saber decodificarlo. Yo como terapeuta trabajo con el cuerpo mucho, ¿no? Y eso hago con estas personas con mucha depresión, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo eso, desconectar un poquito del pensamiento y ir hacia el cuerpo, ¿no? ¿Qué me está pasando, por ejemplo? Aunque no parezcan herramientas, si nosotros desarrollamos esto es fundamental, ¿no? Tanto para ayudar al otro como nosotros, por ejemplo. Por supuesto, una cosa que a mí siempre me gusta trabajar mucho es el abrazar, ¿no? El abrazar, el abrazo. De afecto que hace que la otra persona entienda que valgo algo para alguien más. Exacto, exactamente, sí. Y bueno, un poco es eso de lo que yo rescato acá, más que nada, es el saber mirar, ¿no? El cambiar la mirada hacia una mirada más amorosa también. Yo tengo enfrente a mí una persona con ideación suicida, por ejemplo, alguien que está sufriendo, por ejemplo, y sufre mucho, ¿no? Y la persona a veces busca, dice, yo me voy a matar para solucionar un problema. No se quiere morir, sino quiere salir de ese problema. No nos olvidemos que la persona que tomó la decisión está viendo como un tubo, ¿verdad? Un túnel, donde la única salida que a veces la persona no quiere morir, sino quiere salir de ese problema. Y bueno, es un sufrimiento tan grande que se llama dolor psicológico insoportable, que en lo psicológico se asemeja a un dolor de las personas con mucho sufrimiento de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, cómo nosotros, y un poco lo que decíamos hoy de la esperanza, ¿no? Cómo devolvemos a esa persona que nos siga esa luz, ¿no? Hacia tomar esa decisión, sino decir, bueno, hay otro camino posible, ¿no? A ese punto quería llegar. Hoy cuando estábamos, antes del programa, estábamos en la casa de Carlos, que fuimos a hablar un poco por la producción del programa y demás, y decíamos algo que ahora creo que es como vamos a cerrar esto, ¿no? Carlos me decía, la psicología en la actualidad se acercó muchísimo más a un elemento que en la iglesia cristiana está muy presente, y es la fe. Y la iglesia cristiana ha entendido que a veces hay situaciones que necesitan muchísimo de eso, de fe, algo a que aferrarse. Y yo quería que Carlos nos explicara un poco cuál es el rol y la importancia que él como profesional, ¿sí?, le indica a las personas que están en situaciones para aferrarse a eso, a la fe, tener algo de qué aferrarse. Exacto. Cuando me llega, por ejemplo, una persona a consulta, ¿verdad?, que viene, importa, una situación difícil, ¿no? Bueno, toda situación difícil, pero hay situaciones que son de crisis, ¿verdad?, como la depresión, ideas de autoeliminación, personas que te dicen, que a veces uno en el consultorio dice, la persona dice que se va de acá y se mata, ¿no? Cosa que uno también tiene que tomar ese resguardo, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo lo que hago, y los profesionales, muchos profesionales de la psicología, ¿no?, es, bueno, cómo nosotros llegamos a esa fe, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, yo no pertenezco a una iglesia, sino, por supuesto, iría hacia un Jesús, hacia un Cristo, como eso. Ustedes saben, por supuesto, más que yo. Yo lo que hago, por ejemplo... Se supone. Yo lo que hago es trabajar con esa persona, ¿no?, desde cuáles son sus recursos personales, ¿no? ¿Cuál es aquel recurso que la persona tiene más fuerte y más positivo? Entonces, yo trabajo mucho con lo que es el talento de las personas, ¿no? No hablo de Got Talent, por ejemplo, que es el talento ese que extra que tiene algunas personas, sino que todos tenemos un talento. Aquello que nosotros toda la vida hicimos bien desde chico, por ejemplo, ¿no? Entonces, soy una persona que va así con mucha depresión o algo, intento descubrir esa situación. Entonces decir, bueno, cómo vamos trabajando, cómo vamos cosiendo, ¿verdad?, cómo vamos hilando para que esa persona pueda
traer nuevamente ese talento y desarrollarlo. Pero lo que dice Pablo es cierto. La psicología cada vez nos hemos ido acercando más, ¿verdad?, a lo holístico, a lo espiritual. A mí me pasa, por ejemplo, que en las consultas yo no concibo que estoy nada más que con un cuerpo físico, ¿no? Sino que digo, adelante mío hay un ser espiritual que yo conecto. Entonces, yo no puedo trabajar y tratar de decirle a una persona, volver a la próxima consulta, ¿no? Dejarle de hacer más, sino que le doy como para darle alguna esperanza, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hay en vos que vos podés hacer? ¿No? Y de a poquito la persona va como buscando un caminito, ¿no? Que sí tiene que ver mucho con la fe, ¿no? En el sentido de... Y ese es un poco el mensaje que queremos dejar en nuestro programa en el día de hoy, porque en realidad es lo que dijimos al principio. La persona necesita ese golpe, ese impacto, Claro. que le dé esperanza, que le permita salir de ese camino que está yendo, que es para él la única salida. Leonardo. Olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en él, sé libre. Bueno, la verdad, Carlos, que ha sido un placer tenerte con nosotros, una bendición. Yo quiero simplemente decirle a la gente que nos está escuchando y a quienes nos están mirando también, para terminar el programa de hoy, con todo respeto y la verdad que es una gran oportunidad la que nos ha dado el Señor en este día de compartir con Carlos este momento, y decirle a la gente algo muy simple. Yo me estaba antes de venir para acá preparando y encontré algo interesantísimo. Jesús utilizó en sus enseñanzas, cuando algunas personas de la religión judía lo confrontaron, lo increparon, porque él se juntaba con gente que, digamos, era mal vista, ¿no? Personas que eran mal vistas, a los que la Biblia llama pecadores y publicanos, en un pasaje del libro de San Lucas, en el capítulo 15. Allí dice que, bueno, Jesús le dice a la gente que lo confronta diciéndole estas cosas, ¿no? Que por qué se juntaba con esa gente, comía con ellos, etc. Entonces Jesús dice, miren, les voy a decir algo muy simple. En el reino de Dios hay él usa tres comparaciones para hablarnos de una misma cosa. Usa la oveja perdida, usa la moneda perdida y usa el hijo pródigo como tres ejemplos de lo que pasa en el corazón de Dios, nuestro Dios, el Padre, cuando se le ha perdido uno de los que Él ama. Esa es una de las cosas que queremos decirle a la gente, en la que hay esperanza. Dios ama a los hombres, a pesar de todo, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, a pesar de los conceptos que a veces tenemos de nosotros mismos como inferiores, como desgastados, como que somos, como que no somos, o que no somos nada, o que no valemos nada. A veces una persona se mira a sí misma y dice, yo soy un gusano, soy una porquería. Y yo he escuchado gente que me ha dicho cosas horribles de sí misma, refiriéndose al dolor que lleva adentro, y que a veces esa es una de las esencias que hablábamos en este programa de hoy, que produce el sentimiento, que produce a veces la acción que lleva a una persona a deprimirse o llegar más allá del dolor psicológico, como decía nuestro invitado, que la importancia que tiene que entendamos que para Dios somos valiosos, que Él nos ama tal cual y como somos, y que ama que nosotros estemos bien. Entonces dice en estas tres parábolas Jesús la alegría que se experimenta en el reino de Dios cuando se encuentra una persona que vuelve, que se encuentra a sí misma y vuelve, que dice, yo puedo estar mejor, yo tengo que levantarme de esto, yo puedo salir adelante. El hijo pródigo dice, volveré a la casa de mi padre, y el padre lo estaba esperando. El padre lo estaba esperando. Y cuando el hijo pródigo vuelve, él dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, ha vuelto a la vida. Eso es algo muy maravilloso, que tiene un poder maravilloso en el corazón de la gente. Dios te dice que vos sos su hijo, y que no importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan doloroso hayas sentido que es lo que te pasa. Él dice, vení. Y cuando vengas, Él se va a alegrar contigo, va a decir, volviste a la vida, volviste a la casa del Padre. Vos podés volver de tu dolor, podés volver de tu depresión, podés volver de tu angustia, podés volver de esa desesperanza que estás viviendo. Hay esperanza para vos. Volvé a la casa del Padre, volvé a levantarte, porque estoy segurísimo que vas a salir adelante, que vas a encontrar fuerzas, que lo vas a superar y que vas a poder ser muy, pero muy feliz.
Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en esta noche. Horacio, Pablo. Bien, damos gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad de tener a Carlos por acá. Y bueno, dejo a Pablo que se despida y que también le dé la oportunidad a Carlos a que se despida en este programa. Bueno, Carlos, un placer tenerte acá y a todos les deseamos un buen descanso en esta noche y nos reencontramos el martes que viene. Bueno, muchísimas gracias y estamos a la orden, como siempre. Muchas gracias. La señal. Por Santa Isabel, FM 100.1.